me tienes estresado. 3, 2. Hola a todos, un saludo muy especial. Es un placer para mí invitarlos a escuchar este podcast en el que vamos a estar hablando con nuestros rectores de las 4U. Estamos en el mes de agosto, estamos celebrando en la Universidad del Norte la cumbre 4U porque se celebran 5 años de esta alianza poderosa entre estas 4 universidades. Así que me acompañan los rectores, ya los vamos a presentar, y también me acompañan las directoras de comunicaciones de las universidades, que espero que participen, por supuesto, también en este podcast. Y vamos a estar hablando de muchas cosas, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, de cómo estamos viendo el mundo. Así que, Pili, bienvenida, ¿cómo estás? Dice, muchas gracias. Gracias, rectores, por acompañarnos en este espacio. Bienvenidas, directoras de comunicaciones de las 4U, a nuestra universidad, la Universidad del Norte. Y me complace mucho presentar a nuestros rectores de la Alianza 4U, el anfitrión, por supuesto, el rector Adolfo Meisel. Rector, bienvenido. Muy buenos días a todos. Por supuesto, presento también a Claudia Restrepo, la rectora de la Universidad EAFIT. Bienvenida a Uninorte. Gracias, qué rico estar por acá. Un besito para todos. Rector Esteban Piedrahita, de la Universidad ICESI, bienvenido. Buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes. Y por supuesto la rectora del CESA, nuestra querida Emilia Restrepo. Bueno, pues felices de estar aquí y sobre todo en esta ciudad maravillosa, nosotros que venimos de ese frío bogotano. Sí, hoy ha sido un día caluroso, Gise. Este y todos los días anteriores que hemos tenido. Bueno, entonces Barranquilla lo recibe con mucho calor, con ese calor que caracteriza también a la comunidad Uninorte, y así que entonces le doy el paso a nuestro rector Adolfo Meisel para que nos cuente un poco cómo ha sido el desarrollo de esta cumbre en el marco de los 5 años de la Alianza. Bueno, esto ha sido una cumbre que ha tenido una concentración en el tema de salud mental, que es un tema de la mayor relevancia, y estamos trabajando las 4U con una encuesta entre estudiantes universitarios, porque esos son de los temas que nos concierne más a los educadores. Y compartir con instituciones que tienen un origen similar al de la Universidad del Norte, que son universidades de origen empresarial, que son universidades sin ánimo de lucro, muy alineadas con los principios del liberalismo democrático. Es siempre un placer y estamos muy contentos de tenerlos aquí, y han sido unas jornadas de conocimiento y de compartir, no solo en las reuniones formales, sino también en las reuniones informales, donde también aprendemos de las experiencias de cada una de estas universidades. Esto es un podcast relajado. Se van a dar cuenta que a lo largo de este tiempo yo quisiera que cada uno me dé una pizquita de música, así que para que no esté esto como así, como tan lúgubre, como tan seco, como decimos nosotros en la radio. Así que, rector, váyase pensando una cancioncita que quiera que pongamos de fondo. No tiene que ver con la salud mental, sino como la que le guste a usted, la que le guste tener de fondo en sus momentos felices, así que ahorita me la cuenta, pero quisiera que empezáramos a hablar un poco sobre cómo fueron ustedes cuando no eran rectores, sino cuando ustedes eran estudiantes, porque ahora ustedes son rectores, nosotras somos las de comunicaciones y hay gente estudiante y el mundo va pasando muy rápido. Hemos vivido el chat GPT, estamos viviendo una cantidad de cosas. Ustedes están muy preocupados por el tema de la salud mental, pero ¿cómo eran las universidades cuando ustedes eran estudiantes y qué es lo que más recuerdan de esa época y qué es lo que más añoran de ese momento cuando ustedes eran estudiantes? Yo me lanzo, porque soy el más viejo. Yo soy el más viejo y por lo tanto soy de unas generaciones anteriores que vivimos una experiencia diferente. Yo fui estudiante de pregrado entre 1972 y 1977, época de mucha efervescencia política Sí. en las universidades colombianas.
movimiento estudiantil estaba en pleno auge cuando yo entré a la Universidad de los Andes. Primer semestre, paro estudiantil. Y uno era primíparo y poco sabía lo que estaba pasando, pero era interesante. De las cosas inolvidables que pasó fue que llevaron a Piero a un concierto. Qué chévere. Bueno, díganos la Ha canción estado de Nicesi, Piero que Piero, más le nuestro gusta estudio para de ponerla música. como de fondo. Bueno, la canción que era más de moda era obviamente Los Americanos, que ya las nuevas generaciones de pronto no la conocen, pero fue una canción emblemática de esa generación. Pero no sé si es verdad, pero lo que decían los dirigentes estudiantiles, los grandes, era que hoy algunos de ellos, figuras nacionales muy importantes, ya retirados de la vida, pero algunos fueron ministros de mucha importancia. Lo que decían los dirigentes era que las directivas para sabotear una asamblea de estudiantes habían contratado a Piero. Y ellos se fueron de Piero al hotel y le dijeron, ya le habían pagado. Le dijeron, Piero, van a usarlo para sabotear la asamblea, ¿por qué no cantas en la asamblea? Que eran, en ese momento se hacían en las escaleras del edificio Franco. Entonces él se montó en un balcón y cantó. Y entonces, bueno, los muchachos gritando, etcétera. Y me acuerdo que una estudiante que muy entusiasmada varias veces gritaba, Piero, los americanos, hasta que él le dijo, calma, ellos siempre llegan. Y muchos aplausos. Entonces, pero había esa efervescencia lo llevaba a uno a estudiar muchas cosas, a enviar ideas, a enterarse de las problemáticas del país. En ese tiempo, por ejemplo, yo me interesé mucho en el tema agrario, que era un tema que era álgido en los 70. Recientemente en el Caribe colombiano había sido el epicentro de grandes invasiones de tierra que fueron auspiciadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Solo en el departamento de Sucre, la cifra que tengo en la cabeza es algo así como 800.000 hectáreas. O sea, eso fue puede que la cifra la tenga equivocada, pero fue una cosa de una magnitud mayor. Y que venía de una discusión previa de la reforma agraria, cuando el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Pero ese era como el ambiente. Pues, y entonces, eso lo recuerdo muy bien, pero contradictorio, porque me atraía también cierto rigor de ciertas cosas que no tenían buena acogida ideológica en esa época. Por ejemplo, vi un curso de monetaria, que era algo que no se veía como bien en esa época, y el profesor de la Universidad de Chicago, muy buen profesor, me encantó esa materia. Bueno, y con el tiempo fue una materia que me sirvió mucho. Econometría, que mucha gente el rigor me atrajo. Entonces, se movía uno como en mundos contradictorios, pero el punto sí, lo que quiero decir es que había alternativas para jóvenes curiosos para desarrollarse intelectualmente. Y de las cosas que más me sirvieron. Y él era un joven curioso. Claro. De las cosas que más me Sigue sirvieron, siendo. los cursos de literatura. Vi unos cursos de literatura latinoamericana maravillosos, con una profesora que se llamaba, por ejemplo, María Teresa Cristina, y otra profesora, Gretel Werner. Me acuerdo que los estudiantes de ingeniería sufrían mucho, porque decían, yo leo y no entiendo nada. Leímos Pedro Páramo, Pedro Páramo, y leímos Artemio Cruz, La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuente, y Pedro Páramo, por supuesto, de Juan Rulfo. Y de las cosas que a mí me impresionó de María Teresa Cristina, cierta sutileza de ella, decía, mire, los capítulos están entrelazados por el agua. Ustedes ven que una sección termina, que empieza a llover y cae una gota en el siguiente capítulo. Eso a mí me pareció fascinante. O sea, María Teresa Cristina era una crítica literaria de mucha sutileza. Bueno, y estábamos leyendo el boom latinoamericano, que era una cosa maravillosa. Entonces, y esas son cosas que sirven mucho. Entonces, y hubo cosas que me arrepiento de no haber visto, porque por razones ideológicas a veces no la queríamos ver.
recuerdo que yo una vez le dije a Miguel Urrutia que le hicieron, cuando era mi jefe, le dije, oiga, yo le tengo que hacer un desagravio, le estaban haciendo un homenaje en los Andes, y él era mi jefe, y le dije, yo fui uno de los estudiantes que saboteó su curso de Historia Económica, porque nos parecía que usted era un poco de la derecha. Y entonces le dijimos a todo el mundo, nadie se inscribe en el curso de Miguel Urrutia. Entonces, bueno, entonces después me enteré que le contó a todo el mundo, pero decía, pero ahora el curso más popular de Historia Económica es el mío, así que, o sea, el de Miguel. Entonces, Se desquitó. me desquité. Desquite. Rectora Claudia. Pero además debo decir que háblenos un poquito de ese momento, pero además volvió a las aulas hace poco, porque acaba de recibir su grado de doctora en filosofía. Salir. Entonces, puede hacer como el comparativo ahí del antes y el ahora. A ver, yo estudié en el 92, mi código era 921-25201. Estudiante que, ¿usted se acuerda del código de la universidad? 722-0056. Ah, es que eso es lo más hermoso, no acordarse del código. Nosotros no tenemos código. Ay, no, nunca tuvieron código. Todos ¿Vos por tampoco? nombre. Me acuerdo. Ah, Era un bueno. carnet, pero no. No, eso es como un registro. Esos están prohibidos Entonces, los números. Entonces empecé a estudiar en el 92, una Medellín pasada por una violencia inmensa. O sea, no fue un periodo fácil en esa Medellín de ese momento. Teníamos uno de los indicadores más tristes de todos, y era un número de muertes por habitante elevadísimo, una tasa de mortalidad inmensa. Entonces no fue una época sencilla, porque era una época en la que sí normalizamos de alguna manera el tema de la violencia. Fue época de bombas. Yo recuerdo que una de mis compañeras de universidad falleció en la bomba del Parque Lleras, que en ese momento, inclusive hoy en EAFIT, hay la ceiba central del parque de la universidad, es una ceiba que fue llevada por los papás de Carolina, nuestra compañera, que ya nos habíamos graduado en ese momento, y que hoy es como el eje central de la universidad. Entonces nos tocó una época como compleja. ¿Tú estudiaste en EAFIT? Sí, yo estudié en EAFIT, estudié en EAFIT de Administración. Empecé a los 16 años. Yo, en cambio, a diferencia tuya, tan juicioso, tan curioso y tan nerdo, debo decir que yo a los 16, yo entré como entran muchos de nuestros estudiantes, con mucha confusión. Yo no ni siquiera sabía. Terminé estudiando Administración porque tenía de todo. Cuando la mejor exploración vocacional, terminé estudiando Administración porque no sabía qué estudiar, y terminé estudiando Administración. Cosa que me disfruté un montón, pero yo entendí eso como a la mitad de la carrera. Y debo decir que una cosa muy linda es que yo creo que el mayor regalo que me dio la universidad no fue en el aula. Pues el aula me la disfruté y tuve profesores muy buenos, pero yo creo que mi mayor aprendizaje lo hice fuera del aula. Tú que hablas tanto, Adolfo, sobre el poder de lo extracurricular o del ecosistema. Yo descubrí, por ejemplo, EAFIT tiene un sistema de grupos estudiantiles muy fuerte, y yo aprendí a liderazgo temprano en esos grupos estudiantiles, fundé un grupo estudiantil. Entonces creo que ahí me enamoré de la administración, y obviamente después, porque en esa época los papás pues no eran como que me aburrí y te vas a cambiar de carrera, no. Cuando yo me aburrí de mi carrera, yo dije, pues la respuesta de mi papá: vaya, termine, y cuando tenga plata paga la que usted quiera. Cosa que hice después, y fue estudiar filosofía. Hice mi maestría en filosofía en la Complutense, y recientemente terminé mi doctorado en filosofía. ¡Bravo! Me gradué el lunes de doctora en filosofía. Entonces, el estudio viene porque, uno, efectivamente me gusta, yo creo en el aprendizaje continuo, amo el aprendizaje, pero dos, realmente yo creo que si hubiera podido elegir a los 16 habría elegido seguramente filosofía, pero filosofía en esa época no era como muy popular. O sea, como, ¿de qué va a vivir en filósofo? O sea, morir de hambre, hay que estudiar algo que produzca. Y efectivamente, pues, eso hice. Y ha sido una combinación extraordinaria. A mí a cada rato me preguntan que qué tienen en común la administración y la filosofía. A ver, Adolfo, ¿qué tienen en común la administración y la filosofía? ¿La dialéctica o qué? No, Escuchar a unos, escuchar a otros. No, le gustan los problemas. Sí, también. O sea, yo siempre digo, administrador que no le gustan los problemas eligió lo que no es, porque de aquí en adelante todo va a ser problemas. Pero además sobre la conversación, ¿no? Tal cual. Y la filosofía me es súper útil porque es aprender a hacer preguntas y a tener dialéctica. Pues nosotros estamos lanzando un programa de estrategia basada en filosofía.
pero invítame a dar clase. Pues ya, Pero es que yo- estoy aquí contratándola. Invítame a que Claudia me dé clase. Estoy aquí contratándola. Ay, me encanta. Pero entonces esa es mi historia. Y no, sí, no fui tan nerda. No, mentiras, no, yo sí era muy juiciosa y muy nerda. Pero no tanto. Bueno, pero De otro estilo. pero De otro ahí, estilo, ahí no vamos, tanto. fíjense que vamos de la No, pues que experiencia ahorita del- Adolfo en una belleza me dicen lo importante. En mi época eran los grupos de estudio. Yo, no, en la mía no. Bueno, pero- Es que la manera como nos socializábamos en la universidad era a través de los grupos de estudio. Y yo, no, eso no fue lo mío. Yo creo que aquí nos Rector sentamos- Esteban, ¿cómo fue su Sí, experiencia? No, fue pues idílica, diría. Yo estaba en Cambridge, en Massachusetts, en un lugar pues precioso, muy lejos de las bombas que afectaban a mi ciudad y a Medellín, de la que pues yo había salido de Cali. Y me tocaba más un momento pues políticamente muy poco interesante. Fin de la Guerra Fría, se cae el muro de Berlín, ganó la democracia liberal, digamos, y el capitalismo, apertura. Todo el mundo estaba como, o sea, yo pues no éramos muy inquietos como estudiantes en lo político. Lo único fue pues la primera guerra de Irak, que sí me tocó, pero pues unas protestas chiquitas. Yo era un muy buen estudiante, pero creo que bastante convencional, en el sentido de que no, pues me metí a grupos, pero nunca lideré ningún grupo, ni protesté, ni boicoteé nada. Lo gocé enormemente. Tomé de pronto pues una tara que teníamos los latinoamericanos allá, es que queríamos lo práctico. Yo veía que los gringos o los extranjeros estudiaban filosofía, historia, literatura y luego trabajaban si querían en Wall Street o en consultoría o en lo que fuera. Nosotros estudiamos economía o lo más parecido, digamos, a algo práctico. Sin embargo, pues me arrepiento de haber tomado un par de clases de economía de más, pero tomé unas clases buenísimas de otros temas. Por ejemplo, tengo una pasión por la evolución y por Darwin y esa pues tuvo mucho que ver con una clase que tomé con el profesor E.O. Wilson en la universidad. Tuve un buen equilibrio hacia deporte, había buena rumba, estudiaba, me tocó, pues conocí ahí a Andrés Pastrana, a Luis Alberto Moreno, a Luis Carlos Várez, un mundo de colombianos ilustres que pasaban por la universidad, vi a Gorbachev, o sea, era realmente, me abrió, hice amigos africanos, ¿no? De todas partes, fue, ¿no? Una experiencia maravillosa porque era como una libertad contenida, ¿no? Uno vivía en el campus, recuerdo maravilloso después de la primera guerra de nieve, cuando nevó, tirándonos, después de un aguacero, todos los primíparos vivíamos juntos, tirándonos en el barro. Era pues muy amable, muy seguro. Uno podía, pues no sé, ¿Tenías novia? Tuve novia como... ¿Qué estudio? ¿Ves? Esa es la Novia otra más como al cosa de final, sí. Pero no, fue una época maravillosa que recuerdo pues con muchísimo. Yo me arrepiento de eso, no agrado. tuve casi novios en la universidad, Yo estuve al final. pero al final me casé con uno, no salió tan Hice bien. un semestre de Qué buena intercambio en memoria, Francia. no funcionaba, no salió tan bien. Doctora Claudia y Por eso fue doctor que no Esteban, les voy a pedir para ir como un poco matizando esta conversación. Perdón, yo hago aquí una acotación para que vean lo ideologizado que era la época. Yo tenía una novia de una relación intensa y eso se acabó por razones ideológicas. ¿En serio? No quiero saber qué quiere decir. Nosotros somos del mundo Qué post. intenso. Nosotros somos del mundo post Por ideológico. razones ideológicas, eso es terrible. O sea, eso Yo es me fue lo de muy intensa. pero Pero realmente. eso es tomar decisiones por la razón pero- correcta. yo pero creo. razones No, no, ideológicas, no, Tener no. novia petrista o trompista yo no tendría hoy. Pero pues en ese momento yo pues no sé. No, Bueno, pero creo que Giselle quería decirles que fueran pensando En música. su canción. Es pero yo una tengo canción de una. ese momento de las vidas. Ya el rector nos habló de la de Piero y la pusimos. Piensen algo como para ir matizando un poco esta conversación, para ponerla de fondo y aunque las que me gustan de Piero ahora son diferentes. Ahora Pues a mí Quiero en el- todavía. me gustan las de Piero de cuentos, de cantos infantiles que le poníamos a mis hijas. Tiene unas canciones de niños. Eso son las que me gustan ahora. Cuando yo estaba en la universidad, era el momento del grunge, ¿no? Y era Nirvana, pues, pero en los inviernos de Boston yo oía mucho a Juan Luis Guerra. Me daba como, me Daba llenaba, calor, daba calor. sí, me encantaba. Ojalá que yo iba a café o cosas así. Muy bien. Rectora Emilia. Bueno, pues a mí me quedó gustando tanto que volví a mi casa después de 30 años. Fue una época maravillosa.
y yo creo que tal vez hubo como 3 cosas que me impactaron y que además me marcaron para siempre. Uno, los profesores. Yo creo que el CESA tiene algo muy particular que lo ha mantenido todavía, y es esa educación práctica con personas que vienen y traen todos los días un componente maravilloso, y es, usted no se imagina lo que me pasó ayer. Y eso es lo que vivía y todavía lo vivimos en las aulas de clase del CESA y con profesores maravillosos. Yo odié en el colegio la historia. Y de pronto me encuentro que en segundo y tercer semestre en el CESA nos dan clase de historia. Yo decía, esto sí no puede ser justo. Y resulta que mi profesor era ni más ni menos que el general Valencia Tovar. Entonces, pues me encantó la historia porque él no es que nos tocara aprendernos una cantidad de fechas y de cosas, sino él nos echaba un cuento de lo que él había vivido. Él fue uno de los héroes de la Guerra de Corea y de lo que había sido la Guerra de Corea para él. Entonces era, y como Manuelita Sáenz cuando las estaban ya a punto de capturar, salió por un balcón, eso jamás se me olvidará. Claro, el chisme. El chisme. Es que ¿no? al que le gusta el chisme, le gusta la historia. Toda la Sino historia. que no lo logra entender. Pero fíjate que es que el chisme lo vivimos a diario en esas aulas, y lo vivíamos con profesores maravillosos como Gilberto Arango Londoño, con Francisco Mejía, que en ese entonces era el presidente de Corona, y nos contaban los chismes empresariales y de las grandes corporaciones, y eso sigue sucediendo. Y mira, con yo te voy esos a contar un profesores. chisme. Imagínate que cuando yo estaba haciendo mi maestría en filosofía, yo no lograba Heidegger. No. Heidegger me costaba un montón porque Heidegger es muy complejo, pues. Ser y tiempo era un párrafo, toda la clase. Y una de mis compañeras de filosofía me dijo, te tengo la manera que ames a Heidegger. Y me regaló las cartas de amor entre Heidegger y Hannah Arendt. Claro. Y yo, no, ya. Ahí sí me voy Pero- entendiendo pero- con enganche. Heidegger. Claro, el corazón. es el chisme. Pero fíjese que tal vez eso de verdad fue lo más valioso, y eso me marcó para siempre, el poder entender ese mundo corporativo y ese mundo de empresarial desde lo más práctico en manos de nuestros profesores. Y lo otro fue el emprendimiento. A mí nunca se me olvidará el primer día, primíparos, llegamos, la bienvenida del doctor Marco Fidel Rocha, que fue rector del CESA 32 años, diciendo cómo en el CESA lo que estaban era, pues íbamos allá a que formaran los empresarios y los futuros líderes del país, y que sobre todo a que creáramos ojalá empresas. Y yo ese día, por el entorno familiar del que venía, entendí que estaba en el lugar correcto. Y de hecho yo me gradué, y mientras todo el mundo pensaba en dónde iba a ir a trabajar, yo pensaba que ponía, si vendía llantas o ponía una fábrica de chocolate. Amo esa frase, ¿no? ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Y qué pusimos es que fundamos la primera consultora digital de este país en el año 94, cuando nos estábamos inventando eso que significaba. Entonces, pues fue una época de verdad maravillosa, en donde pues yo creo que fueron como esas bases donde los profesores, en donde el emprendimiento y un componente maravilloso, y es que somos administradores de empresas, pero nos tocaba ver 7 semestres de derecho. Y yo hoy creo que, y sigue pasando, eso en el CESA siguen viendo 7 semestres de derecho, increíble, pero tal vez lo que más recuerdo son mis profesores de derecho, que tuve unos profesores maravillosos, Rafael Nieto Navia, Juan Carlos Esguerra, tuvimos lo mismo, ¿no? Quienes estaban viviendo en ese momento la constitucional, o sea, realmente el país. Entonces, eso es tal vez lo que más me marcó a mí. Rectora Emilia, una canción de ese momento de su vida como para que empecemos a ambientar este espacio. Pues yo tengo una influencia grande, y esto tengo que decir, culpa de mi hermano, siempre pasa eso con los hermanos mayores, yo era la más chiquita, no tenía mucha opción de qué música oía, eso tocaba lo que le ponía a él, y había algo que me gustaba mucho, y era Dire Straits, que pues medio rockerito, todas las de Dire Straits, y hoy en día cuando yo necesito concentrarme, Sultans of Swing, ¿o qué? me fascina. Y cuando yo necesito concentrarme y de verdad hacer algo, pongo Dire Straits, todavía hoy es el día. Rector ¿Una Esteban. canción específica?
Puede ser esta, puede ser Brothers in Arms o... Sí. Y mientras la buscamos, rector, Esteban, ¿qué canción? Ya dije una, pero digo otra. Juan Luis. Como estamos en el Caribe, Ya pusimos Juan Luis. no, pero estamos en el Caribe, A ver. acabamos de grabar en ICESI la versión 30 años, o la versión de aniversario de La Tierra del Olvido, con Carlos Vives. Pues, las voces se graduaron de Nietzsche y Carlos Vives en el estudio de Gaira de Carlos Vives en Bogotá, pero todos los instrumentos se grabaron en nuestros estudios. Está espectacular. Entonces es Pacífico y Caribe, aquí en honor a nuestros anfitriones. Rectora Claudia, también. su canción. La Tierra del Olvido. La pregunta es, ¿qué sonaba en la época en la que yo estaba estudiando? Porque es que, te voy a decir por qué, porque lo que sonaba es la decadencia. Yo vivo súper triste que mi generación no sabe bailar. Porque mi generación fue la generación del Ricarena. Ah, Ricarena. ok. Del merengue. Esa vaina que ni me acuerdo. Entonces yo me acuerdo que Quinito en EAFIT Méndez. hicieron un concierto sobre Ricarena. No. Entonces yo sufro un montón porque me encanta la salsa, me encanta bailar y me gusta la salsa, la cumbia, el porro, o sea, la música. Y bailo y creo que bailo bien. Yo decidí cuando era chiquita que si uno era feo le tocaba ser inteligente y bailar como un Y berraco y bailar. ser querida. Y yo hice esas tres cosas súper bien. Querida, estudié mucho y aprendí a bailar. Pero en esa época sonaba era el merengue. Generación perdida la mía. Todos los hombres de mi edad bailan maluco porque bailan puro merengue. Entonces esa es la época Ricarena. Pero ¿cuál de todas las de Ricarena? No, esa que cantan Ricarena. Es que no, ¿dónde Sacude lo que tiene arena. Esa vaina, no, es que les voy a decir. Este es el vallenato. El día que yo me sepo la canción de merengue, por favor, me sacrifican. O sea, La que es con Nietzsche. Rector Meisel, ya dijo Piero, pero podemos incluir una más en esa Una de playlist Brahms de para rectores. No, yo mencionaría también algo que, además de música, poesía era parte importante de lo que escuchábamos. no me vas a decir que Neruda en poema. Por supuesto Neruda. No, Por supuesto Neruda, pero el Neruda inicial. Lo que pasa es que No el tardío, no el- Pero Neruda es un tremendo poeta, pero leyéndola es muy maluco, esa voz de Neruda. No, pero no en la voz de Neruda, sino Cualquier ok, voz, eso. que Vos se la oíamos. declamabas Sí, no, porque es que la voz de la- Neruda... a la novia con la que tenías es- diferencias ideológicas, le declamabas. Neruda llega hasta que uno lo oye, leyendo. No, pero la poesía era, y fíjense, la poesía ha sido parte importante de mi vida. La poesía en el colegio, la poesía fue parte importante de mi vida. Leí mucha poesía anglosajona. Me encanta Ricarena, la poesía, y para que diga, no tanto Whitman, Tennyson, por ejemplo, los ingleses. El otro día encontré, y lo tengo en la oficina, el examen final de inglés en 12avo, la profesora de inglés, profesora bellísima, de largas piernas. Ay, Dios mío, uno ya va viendo, bellísimo. Oye, miren pues El chisme, las palabras de Adolfo en esta conversación. Apasionado, pierna Intenso. larga, intensa. o Pero sea, pues si al uno va tipo le viendo gusta la cosa. poesía, ¿qué Entonces, espera? la profesora nos dijo, miren, pueden hacer el examen o pueden escribir poesías de cada periodo, del estilo de cada periodo que hemos estudiado de la literatura inglesa. ¿Qué elegiste? Y yo, por supuesto, fui el único que escogió escribir las poesías de cada periodo. Y me encontré hace poquito una que me llamó la atención, porque es como una especie de, bueno, de eco del mito de Sísifo, pero es como que es una metáfora bastante elemental, de que la vida es un tipo subiendo una roca hasta una cima, pero después la roca, como en Sísifo, se va para el otro lado. Y entonces, pues obviamente cuando la escribí estaba subiendo, pero ahora cuando la leo ya está del otro lado de la piedra. Entonces, y esa la encontré el otro día organizando unos papeles. Entonces la poesía fue muy importante. Y yo creo que la poesía también formaba de mi generación, y la literatura formaba parte también como de ese ambiente, o sea, y paradójicamente Zeitgeist. después, y obviamente uno va cambiando los gustos literarios, siempre Neruda me sigue gustando, pero Borges, que es uno de los escritores que yo más Tremendo. Ve, tengo un tatuaje de Borges. alguna vez dijo con una ironía que Neruda es el único poeta que le ha servido politizarse,
porque el Neruda, antes de ser político, es malísimo. El Neruda bueno realmente cuando se politiza. Pues obviamente era como una ironía. Obviamente tiene cosas seguramente en todos los periodos no tan buenas y cosas maravillosas. Pero la poesía era muy importante. Pero una cosa que quería, cuando oía a Esteban, y no lo digo con ningún ánimo, digamos, sino dígalo. De que nada, no, que él me mencionó que conoció a Andrés Pastrana, que conoció a Luis Alberto Moreno, cosa que me parece maravillosa. Imagínese, y salió bien y todo a pesar de eso. ¿Bien? Yo, una cosa que aprendí en la universidad, fruto de lo que hacíamos, es que conocí muy bien el país. Entonces, conocí muy bien el campesinado de Colombia, de diferentes regiones. Y hay cosas que a mí no se me olvidan nunca, y eso me sirvió mucho, me ha servido mucho en la vida para entender el país. Recuerdo que unas vacaciones con un compañero de economía, nos fuimos a Sucre a vivir en una de esas fincas campesinas. Y entonces nos pusieron a dormir, obviamente un calor terrible, y entonces nos pusieron a dormir en una cama que eran tablas de cativo. No sé, eso es una madera muy ¿Con espinas o qué? Sí, con espinas, una madera muy precaria y que cuando la lijan quedan muchas espinas. Entonces, como hacía calor, dormíamos sin camisa. Bien. Entonces se enterraban. Pero peor que eso, dormían dos perros al lado. Dos perros al lado y nos picaban las pulgas. Y entonces desayunábamos yuca cocida, almorzábamos yuca cocida y cenábamos yuca cocida. Pero lo que... Sin proteína. No, sin proteína. Y yo después de varios días descubrí que había una matica de picante, de ají picante, y entonces le echaba ají picante y ya la cosa mejoraba. Variaba un poco el menú. Variaba un poco el menú, pero entendí eso. En otra zona, en la sabana de Bogotá, nos daban, si era papa siempre, pero en esa visita a Sucre, había una jornada que era lo que ellos llamaban los campesinos destronconar, que era sacar los troncos que habían quedado para preparar un campo para sembrar cuando quedaban la parte de abajo el tronco, la parte de abajo del tronco. Eso era con hacha, un trabajo duro. Entonces invitaron a los compañeros intelectuales. Entonces, ¿Y si saben coger un hacha? A la media hora los compañeros intelectuales tenían todas las manos reventadas de ampolla y reventadas y estaban debajo del árbol y una sed terrible. Y había una jarra que ellos habían llevado de agua panela y nos las tomamos todas. Cuando a las 10 de la mañana ellos llegaron al descanso de la media mañana y venían empapados en sudor y iban a tomar algo, encontraron que los compañeros intelectuales habían tomado la agua panela. Y lo que les dio fue una risa incontrolable, que decían, los compañeros intelectuales se tomaron. No trabajaron, pero se tomaron la guapanela. Bien. Muy bien. Creo que fue una de las lecciones que a ellos les quedó para siempre. Debieron cogerle cierta desconfianza a los compañeros intelectuales. Y ahí viene. Bueno, seguimos en este podcast sobre los 5 años de las 4U que estamos celebrando en esta cumbre que se está llevando a cabo en la Universidad del Norte en esta semana. Y quisiera preguntarle a los rectores, por supuesto, ¿cuáles piensan ustedes, después de estos 5 años arduos de trabajo, todos los hemos vivido, que cuáles son los logros más destacados que ustedes pudieran nombrar en este momento? Pues para mí el logro más destacado, que es además el fundamento de todo, es que no hemos tenido nunca un sí ni un no, creo, que nos llevamos muy bien, que compartimos información de manera muy transparente, nuestras angustias, problemas, digamos, esa confianza generada y como no solo confianza, sino como buena onda, me parece que es el pilar en el que se sostiene todo lo demás. Pues ahorita mis colegas podrán hablar o podemos mencionar logros más concretos, pero creo que eso es importantísimo, ¿no? Las universidades no necesariamente somos tan fáciles como organizaciones, o otros rectores, ¿sabes? No somos tan fáciles, pero nos llevamos bien, nos estimamos,
nos admiramos, compartimos, y eso me parece pues que es el mejor pues indicio de que esto va a seguir, se va a profundizar y va a lograr mucho y mayor impacto. Rectora Emilia. Sí, yo quiero como hacer un poco de eco en eso que está diciendo Esteban, y es, nosotros somos una escuela de negocios, somos una universidad pequeña, y para nosotros este colegaje, este tener a quien levantar el teléfono en distintos temas ha sido realmente invaluable y nos ha ayudado en una etapa de un proceso de transformación institucional en el que estamos, en donde estamos llenos de preguntas. Yo vengo del mundo corporativo, en donde pues esto no es tan común. Uno no llama a su competencia, si lo quieren ver así, a preguntarle cuál es la receta de su éxito. Y aquí esto, como lo decía Esteban, es transparente, es siempre con una buena onda. Y yo creo que en el mundo de hoy hay una frase que a mí me gusta mucho y es conecte y colabore. Y yo creo que nosotros hemos conectado y colaborado. Rectora Claudia. Pues sin duda nosotros como rectores tenemos una relación súper fluida y de confianza y de afecto, pero a mí me impresiona mucho es la capacidad de trabajo de nuestros grupos entre las universidades, es decir, veo a los vicerrectores de aprendizaje y académicos trabajando políticas compartidas. Mañana se va una comisión a mirar temas en una misión internacional para conocer el caso Finlandia, los detalles. Entonces creo que hay muchas de esas cosas que se vuelven casi que parte de la cotidianidad del trabajo de nuestras universidades que están haciendo. No solo benefician a nuestros estudiantes en términos de movilidad, calidad y aprendizaje, sino que también generan mucha más práctica. Y el otro, muchas prácticas positivas. Y otro elemento que destacaría es la conversación. Yo creo que la sociedad es de lo que habla, las conversaciones que se ponen. Yo creo que 4U ha sido una oportunidad de ponernos conversaciones. Esta cumbre ha sido sobre salud mental y nos pone a trabajar a todos en función de ese tema. Hemos tenido, en ICESI tuvimos de financiación, todos hablando sobre la financiación de la educación superior. Entonces, como que cada universidad nos jala a las demás alrededor de sus preguntas y su conversación y hace que se convierta en una conversación además nacional, porque son 4 universidades con capacidad territorial distinta, entonces eso también genera una conversación en el país distinta. Por ejemplo, este tema de salud mental, pues que parece tan importante, que le hemos dedicado tanto, hemos venido a aprender, a dar clases de salud mental aquí a Uninorte. La escala y la red que tenemos nos permite, por ejemplo, proponer al país una encuesta nacional de salud mental que el gobierno creo que no hace desde 2015. Nosotros hicimos, pues, ICESI sola o, bueno, no sé si AFIT Uninorte o más grandes, pero es mucho más fácil, pues, además para que tenga representatividad nacional, cuando unimos esfuerzos podemos hacer cosas muy potentes, pues que están dentro de nuestras agendas, unidos, pues sí, logramos cosas. No, y con una mirada regional, que yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Esto es un país de regiones, y lo digo yo estando en Bogotá, yo creo que esto sí que nos está dando a nosotros una potencia de mirar el país, de sacar la cabeza. Rector Meisel, desde su visión, ¿cuáles han sido esos logros? Sí, más allá de aquellos más formales, digamos que como que hemos hecho posgrados conjuntos, hemos hecho compras conjuntas, yo destacaría el compartir experiencias, el poder llamarnos digamos, en decisiones complejas o en temas complejos, muchas veces o yo consulto directamente con los otros rectores o le digo a los funcionarios de esta universidad, hagan un benchmarking con las otras universidades, como es en otros lados, porque hay cosas que uno no sabe, si es mucho, si es poco, y cuando hacemos el benchmarking, pues uno dice, bueno, estoy peor o mejor. Y yo me he puesto a mirar las otras instituciones y cada una tiene su sello propio, sus características singulares, pero hay unas cosas que compartimos, como el tipo de objetivos generales, que esto parece, pero es que no siempre se coincide.
Incluso en las sí, que son, digamos, porque hay unas que son religiosas, otras que son muy estatales, otras que son muy ligadas a algunos grupos específicos, etcétera. Pero estas se parecen como en la composición, en sus composiciones en muchos sentidos, en su importancia regional, etcétera. Entonces, a mí me parece que ese compartir a todos los niveles, no solo de los rectores, sino de todos los niveles de la organización, incluso de los estudiantes, es muy valioso. Es que se siente orgánica, ¿no? La alianza. No es un documento. O sea, nosotros firmamos documentos y ustedes también, ¿no? Con cientos de universidades en el mundo. No, firmemos el memorando de entendimiento que muchas veces muere. Aquí creo que, bueno, no sé qué tendremos firmado, de pronto habrá cositas, pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es la vida de la alianza, no los contratos firmados. Entonces ahí hay mucha velocidad, mucha rapidez. Uno se sorprende cómo diferentes áreas van moviéndose a su paso. Nadie le está diciendo contacte. No, ellos van. Es una maravilla porque es bien. Pues mire nomás amplia. lo que tenemos enfrente. Ustedes se Nos sienten... consta, en comunicaciones aquí trabajamos juntas. Ustedes se sienten como un The solo thought equipo, police, ¿no? ¿verdad? Y de alguna manera, pues eso es lo que sucede en las distintas áreas. Bueno, y con ese colegaje, con ese compromiso, con esa compartir, ¿qué se sueñan para los próximos años de la Alianza 4U? Rectora Claudia. Yo creo que seguimos soñando lo que nos dio origen a sentarnos juntos, y es ir consolidando esa gran universidad de país. Y es a través de estas 4 universidades constituirnos en la mayor universidad de Colombia, en términos de que podamos tener mucha más movilidad, podamos tener mucha más capacidad de movernos entre regiones, aprender. Compartimos un ADN de origen, que es esa conexión con el mundo de las organizaciones, de las empresas en general. Yo creo que las 4 nos es con natural trabajar tenemos conocimiento aplicado, nos gusta trabajar en ecosistemas nutridos, empresariales y organizacionales, y creo que eso deriva en que sea fácil para nosotros. Yo pensaría que el gran sueño es lograr, porque hemos logrado un montón en estos 5 años sin duda, pero nos tenemos que mover cada vez con mayor contundencia en esa idea de esa gran universidad de país que permita más movilidad, más integración de servicios que podamos tener compartidos y una visión más, digamos, de alcance, por ejemplo, como este tipo de la encuesta de salud pública, ese tipo de dinámicas que nos pongan en una agenda nacional mucho más fuerte a las 4, integrando conversaciones. Rectora Emilia. Pues yo creo que empezamos por donde tocaba, y es en la construcción de la confianza, porque lo que se viene en el mundo es que seguramente vamos a tener que conectar y colaborar, y seguramente los modelos van a cambiar. Y el pensar que cuando nos sentamos en esta mesa somos la universidad más grande del país, con una mirada regional, y pensar que hacia adelante, con lo que hemos empezado a hacer y probado, podemos empezar a realmente armar unos modelos unificados de modularización, de flexibilización en la educación, con modelos de homologación. Yo creo que lo que estamos hasta ahora en la punta del iceberg, pero para poder mirar hacia el fondo necesitamos construir la confianza, que creo que en estos 5 años es lo que se ha venido consolidando. Rector Meisel. Sí, a mí me parece que nosotros podríamos pensar deberíamos pensar, esto es un sueño, en un gran proyecto de movilidad, en un Erasmus Colombia. No sé quién sería el intelectual colombiano que represente esa movilidad a través de las regiones, porque somos un país de regiones y eso es importante. Pero Jorge Isaacs. A la vez. Postulo Jorge Isaacs. A la vez. Guajiro. Está enterrado en Medellín, pero es vallecaucano, pero descubrió las minas del Caribe, y en Bogotá se descubrió las minas de Cerrejón, ¿no? Sí, Allá fue a pasear. Y tenía sangre judía. Muy. Entonces, digamos, pero si hubiera esa movilidad, yo creo que sería muy bueno para los profesionales. De hecho, una de las ideas de uno de nuestros posgrados es que esa movilidad le sirve a los empresarios. Y a todos los profesionales les serviría esa. Yo me formé en pregrado en Bogotá y entiendo estar familiarizado con el mundo bogotano, entenderlo
por supuesto, mejor que entiendo el mundo, por ejemplo, vallecaucano, que el mundo antioqueño. Entiendo por razones familiares mejor el mundo santanderiano, porque estuve expuesto por el lado de mi madre a eso. Pero si hubiera tenido la experiencia, por ejemplo, de hacer un semestre en Medellín, creo que mi visión de Colombia Sería más sería completa. completa. Y creo que eso sería bueno porque estamos llenos pues, de estereotipos y la base de los estereotipos es la falta de conocimiento. Cuando la gente se conoce, habla, se entiende, pues yo me siento, por ejemplo, para efecto de trabajo, me siento perfectamente bien en Bogotá, porque entiendo la mentalidad. Pues sí, que es diferente, pero la entiendo y puedo trabajar dentro de esa mentalidad. Entonces, creo que eso sería muy bonito, tener esa movilidad. Rector Esteban. No, estoy de acuerdo. A ver, pues yo pienso que la alianza nos va a dar A ver, estamos en un momento de cambio, las universidades muy rápido. Por ejemplo, pues la irrupción de la IA generativa. Ya tenemos un manifiesto de las 4 universidades sobre, ¿no?, cómo la vamos de alguna manera a implementar en el ámbito de nuestras instituciones, pero se vienen muchos más, ¿no? Bueno, el financiero, el financiamiento de la educación, va a venir viene un desafío demográfico, la salud mental, lo que nos permite esta alianza es tener como un sandbox, por así llamarlo, más grande para experimentar y probar cosas y aprender unos de otros. Es muy difícil en este momento decir, bueno, en 10 años vamos a estar allá, ¿no? Aunque lo de Erasmus sí creo que es algo que podemos hacer. Pero aquí tenemos la posibilidad de tener un laboratorio regional o uno de laboratorios que nos permitan experimentar juntos, ¿no? De alguna manera mitigar entre todos riesgos o ser más ambiciosos en lo que podemos probar. Y yo creo que pues es algo sumamente útil no trasegar solos este momento de cambio como la educación superior pues no ha tenido posiblemente en un par de siglos. Entonces creo que ese es el mayor valor hacia adelante. Ahí veremos, ¿no? Van surgiendo diferentes desafíos y hemos ido buscando encararlos juntos y aprender unos de otros, y creo que eso va a ser pues hacia adelante. Eso es lo que más aspiro yo a, pues al margen de cosas concretas que podamos hacer, seguir teniendo esa posibilidad de conversar, discutir, tener escala para poder innovar, probar, que nos llegue información más rápido de lo que está sucediendo en otras partes y aprender de alguna manera más rápido como instituciones. Excelente. Bueno, vamos a pasar a un momento de unas preguntas rápidas. Son unas contestaciones. Es un gran cortas. reto porque es que Sí. uno de los requisitos para ser rector es hablar largo. Está en el perfil. Quiero decirles a quienes nos escuchan Embolatar, que embolatar. conocer Está a en el estos perfil. 4 personajes y pensar en esta alianza con estas 4 personalidades es una maravilla, además. Bueno, un libro, cada uno. Ay. Rector Meisel, un libro. Estaba pensando porque sobre un libro, y obviamente esos evolucionan, pero un libro que en los últimos 10 años vuelvo a él una y otra vez, es el libro El Mediterráneo en los tiempos de Felipe II, de Fernán Brodel. Tal vez el historiador más importante del siglo XX y por supuesto el historiador que más admiro. Y siempre que vuelvo a él encuentro cosas que me son útiles, que me sirven, y tengo una profunda admiración por su trabajo, por su talante. Él, todas sus obras son maravillosas. Tiene un libro que se llama La identidad de Francia. Ya me estoy extendiendo, pero ahí paro. Rectora Claudia. Las memorias de Adriano, de George Senaf. Creo que ese es el que uso para enseñar poder en mi materia de dirección y liderazgo, y creo que cualquiera que esté en interacciones de poder debe leerse las memorias de Adriano de George Senaf. Pues yo comienzo a olvidarme qué libro he leído y me refiero como a los que he leído más recientemente. Recuerdo un libro que me marcó mucho que se llama Guns, Germs and Steel, que es una historia de 13.000 años, es como la historia de la historia. Me pareció fantástico. Y más recientemente he estado tratando de leer sobre historia económica del siglo XX y me leí uno muy bueno que se llama The Rise and Fall of the Neoliberal Order, y otro que se llama Slouching Towards Utopia, sobre pues, sí, los ires y venires, los altibajos de la humanidad y del mundo, sobre todo occidental, desde 1870 hasta hoy, para tratar de entender pues,
todo lo que está sucediendo ahora. Tal vez dos. Uno para los filósofos, que no es por que sea yo filósofa, sino porque es mi abuelo. Y es Precioso ese libro. Escolios a Los un texto escolios. implícito de Nicolás Gómez Dávila. Yo creo que eso es como de esos libros que no simplemente uno lo abre. Un escolio es un texto de filosofía corto. Él me jala las patas con mucha frecuencia porque yo digo que él fue el primer tuitero de la historia. Y la verdad es que ahí hay mucha sabiduría en donde siempre puede uno encontrar respuestas a cosas muy interesantes. Súper recomendado, es cierto. ¿Cierto? Excelente. Y el otro es un libro que me impactó, que leí hace como 1 año y medio tal vez, de Elena Ferrante, Amiga Estupenda, que son 3 libros maravillosos. Yo creo que habla sobre las relaciones de las mujeres, pero también la resiliencia, la valentía, la fortaleza que tenemos las mujeres ante condiciones difíciles. Es la historia de 2 amigas en Sicilia, maravillosa. En Nápoles, perdón. A No usted es le gusta mucho el Excelente. chisme. Usted sabe que Elena Ferrante por años no se sabía quién era. Sí, sí, sí. Entonces Así eso era es. como más o menos como hay Así que es. saber quién Como era. Tomás. Así es. Excelente, muchas gracias por sus respuestas, rectores. Pero la última pregunta que les vamos a hacer es, ¿una película o una serie que le recomienden a los estudiantes? Yo me voy con un podcast. bravo. Y tiene que ver con lo que hemos estado hablando estos 2 días. Y es un podcast que me fascina, que se llama Los hombres sí lloran, de Juan Pablo Raba. Y yo se los recomiendo porque además tiene que ver con todo este tema de salud mental. Y hablamos de algo que me encanta, es que los hombres sí lloran. Y es la capacidad de ser vulnerables. Y no solamente de los hombres, sino de las personas. Excelente, gran recomendación, rectora, gracias. ¿Me puedo ir con un podcast? ¿Sí? Sí. Me encanta Bueno, me esto encanta- porque además estamos... Me encanta uno que se llama The Rest is History, de 2 ingleses muy cultos que hablan de episodios de la historia. Me fascina. Y oigo de Costa Rica, y una serie. Me estoy viendo una serie que es de la historia de Hawái con Jason Momoa, que se llama Chief of War, que me ha parecido chéverísima la ambientación, ese hawaiano. Y me he estado viendo películas, pues me he estado como interesando por la Edad Media, que la conocía muy poquito. Y digamos, la serie Vikingos y Valhalla, y una que viene ahora de Guillermo el Conquistador y Harold de Wessex, que era su rival. Bueno, hay unas bien buenas a los que les gusta la historia medieval y películas que tienen que ver con guerra, intriga política, religión. Las recomiendo. Sí. Bueno, hágale. No, perdón, sí. Hágale. Bueno, estamos en una recomendación de una película, y la película que recomiendo es una película de Lope de Vega. Se llama Lope, el gran poeta del siglo de oro español, uno de los grandes poetas del siglo de oro español. Y la manera como la descubrí fue divertido, porque estaba en Madrid, en la Plaza del Callao. Estaba como aburrido, estaba solo, y vi que había una película ahí en un teatro, y parecía de guerra. Pues había guerreros como de época medieval. Y yo, pues era realmente el Renacimiento, pero entonces decidí entrar, y era una película sobre la vida de Lope. Y empieza la primera escena cabalgando él y una joven muy bella al lado de él, cabalgando también, y va sonando en off los versos de uno de sus grandes poemas. Esto es amor, se llama ese poema, que empieza: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Y voy hasta el final. Creer que en un cielo, que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Diga pues quién no lo ha probado. Vamos a buscar la película. Sí, está divino. Definitivamente les recomiendo cualquier película de Sorrentino. Sorrentino para mí es el nuevo Fellini. Tiene una preciosa que está recién corriendo, que es Parténope, que se llama Parténope, los amores de Nápoles. Y es una metáfora alrededor de una mujer
personificada, esa mujer personifica Nápoles y la cultura de Nápoles, la religión de Nápoles, o sea, toda esa cosa italiana. Entonces, él tiene la misma, recuerden que él es el de la mano de Dios, él es un maradoniano excelso con el fútbol, entonces cualquier cosa que te veas de la grande belleza, Parténope, la mano de Dios. Y una serie que pocos la conocen se llama Las Gotas de Dios, que es una serie sobre a quienes amen el vino. Para enólogos es una película que se tienen que ver, que es una historia alrededor de lo que significa el vino. ¿Ya te la viste? Sí, basada en un cómic japonés, en un manga japonés. Es una joya de fotografía, textos, y para quien le guste el vino es una Me declaro sencillez. culpable. Pero es que no te pareció divina, además Sí, es ahí basada, se desarrolla entre Japón, Francia e Italia, entonces los solo escenarios de la película, además el final es una joya alrededor de ese concepto de las gotas de Dios. Qué belleza. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, rectores. Muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta este punto de este episodio con estas 4. A los que se aguantaron este episodio. Felicitaciones a los oyentes. Gracias. Gracias a los oyentes. Ante todo, A muchas todos gracias. a los que han escuchado a estas 4 personalidades líderes De todas de maneras, estas gracias. 4 emisoras, de estas 4 universidades que hacen la universidad más grande de Colombia, que están buscando lo mejor para todas estas personas que quieren crecer, estudiar y construir un mejor país. Muchas gracias. 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 Bravo.